preguntas. Vamos a hacer una cosa, Silvina, si te parece bien, entregamos 21:00, así no nos critican. Gran nivel de disertaciones, la verdad que una maravilla, Gastón. Bueno, nos conocemos, ya me maravillaste antes con todas tus presentaciones. Es un lujo a todos los disertantes, fue excelente. Nos queda la última mesa, que la va a coordinar el doctor Fernando Ulloque, que es médico pediatra, es deportólogo, es director de la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba y también dirige el módulo de Medicina del Deporte de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba. Fernando, un placer haber coordinado esta jornada con vos. Creo que vamos muy bien. Los disertantes de tu mesa son de primer nivel, así que adelante y bueno, y a disfrutarlo. Bueno, muchas gracias. Realmente el nivel es excelente, se ha subido muy alta la vara, así que vamos a tratar de estar a la altura de las circunstancias. Primero agradecer la participación, la FAMEDEP, y fundamentalmente un poquito la parte pediátrica, ¿no? Esto de hacer más federal la FAMEDEP, habla no solamente de federal desde el punto de vista de, si me permiten compartir la pantalla, habla no solamente desde lo federal, desde las provincias argentinas, sino también federal desde el punto de la interdisciplina. Yo creo que eso es lo más importante de abrir, digamos, esta federación. Esto, Fabio, realmente es impecable cómo lo estamos logrando. Hola. Ya podés compartir, Fernando. Perfecto. ¿Estamos? ¿Estás compartiendo? Creo que ya está compartido, tenés que darle doble clic nomás para que empiece. Bien, ¿me ven ahí? Perfecto, Fernando, perfecto. Sí. Bueno, perfecto, entonces vamos antes porque tenemos poco tiempo. Bueno, lo que voy a hablar yo, un poquito como para romper el hielo de esta mesa, es acerca del sedentarismo infantil, que nosotros llamamos la otra pandemia en la cual estamos inmersos. En realidad nadie imaginaba a fines del año pasado, en 2019, que nos íbamos a enfrentar que un brote de una enfermedad en China, en Wuhan, iba a implicar, digamos, este impacto en todas las sociedades del mundo, digamos, realmente una pandemia que implicó, por su forma de transmisión de este virus, las medidas tomadas, digamos, para disminuir, para, digamos, amenguar esta rápida difusión de este virus, la propagación del virus, que la hacía absolutamente necesaria, era justamente someter al aislamiento, a la cuarentena obligada, al confinamiento de la sociedad. Esto implicó, implica actualmente, porque aún estamos esperemos que rápidamente aparezca la vacuna y bueno, de a poco podamos salir de esta situación, que sabemos que manteniendo los niveles de actividad física, especialmente durante el aislamiento, podría ser un riesgo importante para disminuir las consecuencias que esto tiene. Pero no obstante, nos vimos enfrentados a estas dos situaciones, con una situación que realmente nos pone bastante en alerta, sobre todo a la población pediátrica, teniendo en cuenta que ya desde el año 2018 la Sociedad Argentina de Nutrición nos alertaba acerca de que el factor de riesgo modificable más alterado
fue justamente la disminución de la actividad física con respecto a los factores de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles. Si a esto le sumamos que la inactividad física es la responsable de más de 35 enfermedades, esa que compromete tanto la salud ósea como endocrinológica, cardiorrespiratoria, sistema musculoesquelético, sistema nervioso, reproductivo, digestivo, inmune, etcétera, 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 realmente hace que los factores de riesgo para enfermedades crónicas, tanto la morbi como mortalidad, y aún así también el COVID como una enfermedad aguda, también pueden afectarse si tenemos una población con una sedentaria, con niveles de actividad física bajos. El nivel o la cantidad hoy está muy más que estudiado, la cantidad de mioquinas que se liberan, se considera al aparato muscular como un órgano endocrino más, productor de un montón de neurotransmisores, de un montón de mioquinas, justamente así se las denominan, citocinas que van a colaborar en todos los metabolismos y colaborar fundamentalmente con el desarrollo de todos los sistemas, los aparatos sistemas de nuestro organismo. Esto, como les decía, sumado a una situación totalmente extraordinaria, a un confinamiento, bueno, ¿qué esperamos de esta situación? Y bueno, que pudieran aparecer trastornos alimentarios, aumento de los factores de riesgo, el aumento de la exposición a las pantallas, el sedentarismo mismo, trastornos del sueño y bueno, fundamentalmente de ese acondicionamiento físico que tanto cuesta, digamos, en la población en general poder lograr niveles aceptables y saludables, promotores de la salud. Esto Armando, es... disculpame un segundo, pero ahí la gente Sí. está poniendo en el chat que por ahí no te reciben del todo bien. No sé si podrás mejorar un poquito el sonido, el audio. ¿Ahí me escuchan bien? ¿Ahí se escucha mejor? Un poco. Bien. Ahora Bueno. se perdió el sonido de fondo. Ahí está. Hola, sí, ahí me escuchan bien. Bueno, si consideramos que, bueno, esto es simplemente para mostrar este mapa, permite demostrar el impacto que pueden tener los niveles de actividad física en una población. Estos son los datos de usuarios de un monitores de movimiento, Fitbit. Este estudio se hizo, simplemente son los podómetros, ¿no? Para el nivel de cantidad de actividad física, fundamentalmente medía en pasos. ¿Cómo se vio afectado? Estos datos son de mayo de este año. Y fíjense que en Argentina un 24%, bueno, España un 38%, uno de los países más afectados por los aumentos, digamos, el aumento del sedentarismo, la disminución de la actividad física. Entonces tenemos esta realidad, ¿no? Que al confinamiento y a la inactividad tenemos consecuencias cardiorrespiratorias. Sabemos que la capacidad aeróbica puede disminuir de un 6 a un 20% aproximadamente cuando hay una inactividad de aproximadamente 80-85 días de desentrenamiento, de falta de entrenamiento. Consecuencias metabólicas, sabemos que aumenta la utilización de carbohidratos, potencial aumento de insulina, glucosa basal, triglicéridos, etc. Consecuencias hormonales, como por ejemplo la ineficiente respuesta a las catecolaminas durante un ejercicio máximo. Consecuencias musculares, bueno, sabemos que la actividad enzimática mitocondrial puede disminuir hasta un 25, un 30%, principalmente, fundamentalmente las fibras lentas. Sabemos que, como decíamos, el tejido muscular hoy es un tejido endocrino más y la afectación de ello, y sobre todo en la edad pediátrica, puede ser muy dañina. Consecuencias psicosociales, ni hablar, ¿no? El aislamiento, el efecto psicológico y social que tiene el deporte como herramienta terapéutica, incluso en enfermedades crónicas, la reducción de la actividad física en niños puede ser devastadora. Reducción del entrenamiento, bueno, todas las consecuencias del desentrenamiento y la deserción deportiva, ¿no? Fundamental. Tenemos muchos casos y cada vez más de chicos que directamente han abandonado la actividad deportiva. Bueno, con respecto a este proceso de aislamiento social, cómo lo entendemos, por qué, buscamos encontrar el por qué. Bueno, tenemos barreras externas, barreras internas, y fundamentalmente falta de estímulo y motivación frente, digamos, al confinamiento, y bueno, tratar de buscar o adaptar o pensar o planear cómo
digamos, en espacios reducidos, en buscar la manera, utilizar la tecnología también a nuestro favor, no en contra. O sea, es impresionante la cantidad de clases. Bueno, hoy hemos estado sentados prácticamente todo el tiempo con jornadas, pero bueno, justamente los niños han aumentado exponencialmente la virtualidad, justamente incluso con la no escolaridad, ¿no? Este es un trabajo que midió los efectos en la primera parte, los efectos del COVID, como en Estados Unidos, ¿no? Sobre todo en cuanto a los hábitos sedentarios y en los niños, ¿no? En edades de 5 a 8 años y en edades de 9 a 13 años, cómo fueron adaptando, digamos, o ajustando la actividad y los grados, digamos, fundamentalmente cómo fue percibido el comportamiento sedentario, cómo fue aumentando en diferentes edades. Con respecto a digamos, los diferentes, digamos, cómo fue cambiando en la etapa pre-COVID y en la etapa temprana del COVID, cómo fueron afectando las diferentes actividades, ¿no? Dentro del hogar, en actividad fuera del hogar, etc. Todo, lógicamente, aumentando el grado de inactividad. Esto midió el impacto en general, digamos, en la población de niños en Canadá, de acuerdo, digamos, al nivel de actividad física, al hábito sedentario, a las horas del sueño en general y a las habilidades de movimiento, los espacios donde se producía el movimiento. Y bueno, la afectación es muy notable, fundamentalmente tanto en niños como adolescentes, en esta corte que es bastante grande. Bueno, analizamos datos de Estados Unidos, analizamos datos canadienses. Bueno, queríamos los datos nuestros, los datos propios. Formamos parte del Comité de Medicina del Deporte Infanto-Juvenil de la Sociedad Argentina de Pediatría, de Córdoba. Empezamos a analizar y a realizar esta encuesta. Estos son datos preliminares, en donde valoramos los datos personales, edad, género, digamos, lugar de residencia, la provincia, la ciudad y el espacio donde vivían. En cuanto a datos personales, el 57,6% de género masculino, femenino, el 42,1% masculino. El espacio donde vivía, la mayoría espacios en casas con patio. Seguimos analizando el movimiento, la cantidad de horas semanales de actividad física programada, la cantidad de horas semanales de actividad física no programada, horas de pantalla, cómo cambió el fase de aislamiento, si aumentaron las horas de movimiento o no, si, bueno, periodo de vacaciones, si aumentaron las horas de movimiento, si realizaba actividad física extracurricular previo al confinamiento, etc. Bueno, en cuanto a los resultados importantes, los datos son de más de 1.700 encuestas analizadas, pero todavía no terminó, que termine cuando termine la pandemia, y ahí veremos realmente los resultados finales, y así esto es preliminar. Cantidad de horas semanales de actividad física programada actualmente, y miren, la mayoría, el 27,2%, cero. Horas de pantalla diarias con actividades escolares, miren la cantidad, el 22,1%, mínimamente son 2, y 17,3%, 3. Diarios, ¿no? Si esto le sumamos las horas pantalla diarias recreativas de celular, computadora, tablet, televisor, videojuego, etc. Bueno, ya nos vamos a 4 horas, 14,9%, 5 horas, del 12%, y bueno, 7 horas, el 5%, pero bueno, en promedio entonces entre las 4 y las 5 horas. Con respecto a seguimos analizando el movimiento, del cambio de fase de aislamiento, aumentaron las horas de movimiento, no aumentaron el 61%. Si revisaron la actividad
física extracurricular previo al confinamiento, el 57,3% sí lo hacía, y luego de vacaciones aumentaron las horas de movimiento del día, no aumentaron el 54,2%, y se realizaba actividad extracurricular, hubo modificaciones respecto al entrenamiento habitual, sí hubo modificaciones en cuanto al 51,5%, y generalmente las modificaciones obviamente fueron en el crecimiento, ¿no? Con respecto a las horas noche, analizando, digamos, el entrenamiento invisible o el sueño, hábitos alimentarios, horas que duermen de noche, 30,1% duermen 8 horas, dominantemente el estado de ánimo durante el confinamiento, y bueno, predominó el desgano. Esto es lo más para mí, más preocupante en función, digamos, de cómo vamos a motivar a estos chicos a realizar actividad física en acá en adelante. ¿Qué pasó con el peso durante el confinamiento? Bueno, se mantuvo igual, es la mayoría, pero aumentó un 42,4%. ¿Sí? Obviamente que disminuyó muy poco. Hubo cambios en los hábitos alimentarios, cambiaron los hábitos alimentarios un 50,5%, y se modificó el descanso nocturno durante el confinamiento, y sí se modificó, el 77,5% lo modificó. Cambiaron totalmente los horarios, los chicos se volvieron noctámbulos, es muy complejo, digamos, estar de cero, retomar una rutina a partir de estos datos. Bueno, ¿cuál es la actividad recomendada durante el confinamiento? Ya no los turno más, para ir bien con el tiempo. Bueno, fundamentalmente trabajar las actividades aeróbicas, trabajo de fuerza, flexibilidad y coordinación. Esto en general siempre ahora apoyándonos con la tecnología y de alguna manera para estimularlos y motivarlos fundamentalmente. Esto es lo que nos deja el Exercise Medicine con respecto a la actividad física en la época del aislamiento social. Contamos con un embajador, en el prestigio en esta jornada del Congreso JMD, pues un embajador que es el doctor Franchella, que seguramente o quizás va a hablar mejor de este tema. Bueno, muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla para dar lugar al próximo disertante. La próxima disertante es la doctora... Quedó todavía la pantalla. ¿Quedó la pantalla todavía? Sí, ahí la sacamos. Sí. Seguí compartiendo, Fernando. Dejo de compartir. Ahí está. Bien. A ver si se puede ahí. Ahora va a disertar el doctor Miguel Luján. ¿Ahí me escucha? Sí, tiene permiso. ¿Se ve ahí? Ahí está Miguel. Dale doble clic nomás. Hola, Fabio. ¿Cómo estás? Adelante, amigo, vamos. Bueno, Perfecto. El a doctor ver qué no. Miguel Luján es médico especialista en medicina del deporte, especialista en ortopedia y traumatología, docente de posgrado en medicina del deporte del Consejo de Médicos de la provincia de Córdoba, jefe médico de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad de Córdoba, es el vicepresidente de la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba, y auditor médico de MAC. Bienvenido, doctor, y lo escuchamos. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación, fundamentalmente a vos, Fabio, y a la amistad que nos une. Yo voy a hablar de un examen osteomio articular mínimo que allá por el año 98, el padre de Fernando Ulloa, que junto con el doctor Ferrari, con el doctor Amigo y un grupo de
de pediatras de la SAP de Córdoba hicieron el examen osteomiarticular mínimo dentro del consenso para apto médico o examen físico deportivo para niños. Después hubo una actualización de ese consenso en el año 2014, donde prácticamente se siguió con lo mismo en referencia al examen osteomiarticular. Es un examen para practicar a todos los deportistas y no deportistas en general. Se basa en un examen para el examen de la fuerza, la amplitud de movimiento, la estabilidad articular y la exploración de posibles malformaciones congénitas. Esto, por supuesto que es rápido, un examen que no vamos a encontrar alteraciones muy importantes, en el sentido que no vamos a hacer radiología, no vamos a hacer ningún examen traumatológico o ortopédico, simplemente lo puede hacer un pediatra, un clínico y fundamentalmente el médico del deporte. Fundamentalmente valoramos la postura, que es la alineación simétrica proporcional de los segmentos corporales alrededor del eje de la gravedad, una de las definiciones que he encontrado, hay muchas. Vamos a evaluar al deportista o al niño en el plano frontal anterior y posterior y en el plano lateral. En el plano anterior, vamos a ver todas las alteraciones de la simetría del tórax, simetría de las piernas, alineación de las piernas. En el plano posterior, la simetría de la cintura escapular y pélvica, el ángulo tóraco-lumbar, la alineación de los miembros inferiores, la orientación de las rótulas y la posición de los pies. Si vemos al paciente de frente, vamos a ver una línea que pasa por el centro de la nariz, centro del tórax, centro de los genitales y en el centro, entre medio de los dos pies. Esa sería una línea imaginaria para ver el centro de la gravedad. Y en el plano lateral, veríamos una que pasa por el tobillo, por delante de los tobillos, pasa por el lado de la rodilla, el centro del muslo, parte superior del brazo y en el centro de la oreja. Esa sería más o menos una línea imaginaria que vamos a ver nosotros para valorar todo lo que sea que se altere hacia adelante, hacia atrás, hacia los costados en el plano frontal y en el plano frontal anterior y el plano frontal posterior. Si vemos al paciente de perfil o de plano lateral, podemos ver lo que se llama una cifosis fisiológica, en este caso, que es postural, una hiperlordosis lumbar o una escapular. Vamos a ir viendo por parte, por el tórax, columna, para ir viendo qué podemos encontrar en estas evaluaciones. En el caso del tórax no voy a poner a detenerme en el caso del pectum excavatum, que ya lo habló muy bien el doctor Belia. Simplemente el pectum carenatum, solamente en la mayoría de los chicos es una cuestión estética que no trae consecuencias, salvo alguna dificultad respiratoria que yo no lo he visto nunca, pero bueno, solamente puede ser estético. En el caso de las mujeres lo suelen tapar con los bustos, en el caso de los niños no, porque suele ser más grande. En el caso de la columna vertebral, hay que recordar que la columna en el plano posterior no tenemos ninguna desviación, ninguna curva alterada. Entonces, todo lo que veamos distinto a lo normal nos tiene que llamar la atención. Una línea imaginaria a nivel de las crestas ilíacas, línea imaginaria a nivel de las rodillas, del pliegue de las rodillas, de los talones y a nivel de los pabellones auriculares. Eso me va a dar la alineación de ese deportista y me va a dar si puedo encontrar alguna malformación. Recuerden que en el plano lateral nosotros tenemos distintas curvaturas a nivel cervical, torácica, lumbar y pélvica, pélvico-sacra, una lordosis cervical, una cifosis torácica, una lordosis lumbar y una cifosis pélvico-sacra. ¿Qué podemos encontrar en estos deportistas? Si vemos
por ejemplo, una posible escoliosis, podemos encontrar un desnivel de los hombros del deportista, una elevación de una de las escápulas del deportista, un aumento del triángulo entre el espacio entre el tórax y el brazo, un aumento más de un lado que del otro. Esto sería la normalidad y esto sería lo patológico. Y tenemos la maniobra de Adams. En la maniobra de Adams vamos a descubrir una escoliosis estructural, que quiere decir que ya está rotada, ya hay rotación vertebral y me va a hacer una jiba a nivel dorsal. Esa maniobra de Adams es haciendo inclinar hacia adelante al deportista o al paciente, y me va a marcar una cifosis de un lado o del otro, y me va a decir que esa es ya una escoliosis estructurada. Por supuesto que la mayoría de las escoliosis son idiopáticas, el 85% aproximadamente, o sea que no se sabe la causa. Hay 3 tipos de acuerdo a las edades, de 0 a 3, infantil, juvenil y adolescente, hasta los 18 años va variando las edades. Ese otro 25%, ese otro 15% o 20% puede ser a causa de trastornos congénitos, trastornos neuromusculares. Entonces hay distintos tipos de escoliosis, como en este caso de la derecha. No hay que confundir, por eso pongo este caso del centro, el niño, no hay que confundir muchas veces la elevación de un hombro porque yo pueda llegar a tener una escoliosis. En este caso es un chico con una tortícolis congénita que no fue tratado a tiempo de chico, de más chiquito, de bebé. Entonces, muchas veces lo que yo estoy viendo no significa que me está dando ya el diagnóstico definitivo, porque la mayoría son posicionales o funcionales las actitudes. Entonces, siempre, en caso de que yo dude, tengo que derivar al especialista, o en el caso de nosotros deportólogos podemos hacer el diagnóstico y hacer los pedidos, por ejemplo, de una tomografía en el caso de una alteración de miembros inferiores, de la longitud de los miembros inferiores, si tenemos que pedir una telemetría de miembros inferiores, a ver si esa alteración postural de la columna o esa actitud escoliótica puede ser causa de un acortamiento de miembros inferiores. Por eso es lo mismo en el caso del perfil en un paciente que estamos haciendo de la maniobra de Adams. Muchas veces tenemos que ver que no vaya a ser una cifosis marcada, una cifosis, por ejemplo, por un Scheuermann, que es acuñamiento de cuerpos vertebrales, que pueden provocar una cifosis estructurada, o sea, una cifosis ya que no es funcional, como el caso de la imagen de la derecha, que es posicional o funcional o postural, sería que esa sí se puede corregir. En el caso de esta otra, normalmente hay que poner ortesis y en muchos casos llegan a cirugía. En el caso de las rodillas, en el plano frontal, hay que saber que nosotros tenemos un varo fisiológico entre los 0 y los 18 meses. Luego tenemos a los 3 o 4 años se va transformando en un valgo, y a los 7 años, 7, 8 años ya tenemos el normoeje. Si vemos alguna alteración en ese chico mayor a los 7, 8 años, o entre los 3 y 4 años, que los 4 años, 5 que empezamos nosotros a evaluar los deportistas, tenemos que pensar en una posibilidad de alguna alteración. Esto sería lo que es un genuvaro, esto sería lo que es un genuvalgo en una niña, más frecuente en las mujeres el genuvalgo. El antecurvatum y el recurvatum de las rodillas, tenemos que saber que casi siempre es patológico y se da más que todo en adultos. Esto es muy importante saberlo cuando estamos viendo a un niño. Si nosotros encontramos una separación superior a 6 centímetros en los tobillos que están juntos, una separación de los tobillos superior a 8 centímetros cuando las rodillas están juntas, si la rodilla no consigue una extensión completa, si la rodilla se extiende más de 20 grados hacia adelante, estamos hablando de un antecurvatum, por supuesto, perdón, de un recurvatum, cuando existe una simetría marcada entre una pierna y la otra, de la longitud, todo eso tenemos que valorarlo para ver si tenemos que en algún momento pedir algún estudio por imagen o algún otro método de diagnóstico o derivarlo con el especialista. En el caso de los pies planos, al hablar de los pies,
tenemos que saber que existe un pie plano flexible que es fisiológico muchas veces en los niños, hasta los 4 Claro, años no Miguel. se hace... ¿Cómo? 2 minutos, Miguel. Claro, Sí, 2 minutos. se hace, normalmente no se hace nada hasta los 4 años, un pie plano rígido duro y un pie plano a causa de patologías, eso es lo que podemos encontrar. Siempre tenemos que explorar el pie en carga, en bipedestación, siempre valorar que no aumente más allá de los 10 grados los valgos de los calcáneos. Hay 3 tipos de planos, pie plano grado 1, grado 2 y grado 3, de acuerdo a la huella plantar en la pedigrafía o en la plantigrafía. Y tenemos que valorar estos test que, tenemos que valorar estos test que me estoy yendo para el otro lado. Me van a decir si es un pie funcional o flexible o rígido. ¿Sí? El test de Fonseca, que es parando el punto de pie, se forma el arco, y el test de Jack, que levantando el hallux, me va a marcar el arquito del pie, y eso me va a decir que un pie funciona, o flexible, mejor dicho. Esa sería la clasificación del pie cabo, que sería el aumento del arco plantar, los calcáneos se van en varo, en este caso. Esto sería la huella plantar del pie cabo. Esto sería una varopodometría, que es un estudio estático y dinámico que se hace para la valoración de los pies. La valoración del cuello, tocando el mentón con el pecho, un hombro, el otro hombro, y valoramos la movilidad del cuello. La valoración de los hombros, hacemos contrarresistencia, elevar los hombros, uno, el otro, valoramos la movilidad articular del hombro, haciendo rotación externa, rotación interna. Y el test de la cadera, rodilla y tobillo, haciendo que el paciente se ponga en cuclillas en 4 pasos, observando la presencia y la facilidad para recuperar la posición. La hacemos hacer unos pasitos y vamos a ver funcionalidad del tobillo, rodilla, cadera. Esto, por supuesto, en 5 minutos. Si queremos hacer una valoración más completa o encontramos algo en esto, vamos a detenernos en cada uno de los lugares donde encontremos alguna alteración. Entonces, en el plano frontal anterior, esto sería lo que valoraríamos: pies normales, planos transversos, dedos normales, en garra, alus valgus, bueno, distintos tipos de cosas que valoramos en los distintos planos. En el plano frontal posterior lo mismo, la pernis más baja, más alta, los miembros inferiores más largos, uno más largo que el otro, siempre suponiendo que es más largo, porque tenemos que valorarlo con el diagnóstico por imágenes a futuro para ver si realmente es posicional o no, o es funcional, o es postural. La valoración de los hombros, la cabeza antepulsada, retopulsada, las escápulas aladas, una más baja que otra, una más alta que la otra, bueno, distintos tipos de cosas que vamos a ver en la valoración de los distintos planos. Y para terminar, esto sería lo que valoraríamos de frente al examinador, al paciente, mirando al techo, mirando al piso, encogerse de hombro, rotando los brazos externamente, como decía recién, flexio, extensión de codos, brazos a los costados, con codo en flexión a 90 grados y movemos las muñecas. Bueno, todos estos test son para valorar rápidamente toda la funcionalidad, movilidad articular de las muñecas, de los hombros, de las rodillas, de los codos, y la fuerza muscular y el tono muscular muchas veces. Por supuesto, vuelvo a repetir esto en 5 minutos, y si encontramos algo vamos a derivarlo, o nosotros pedir a hincarnos un poquito más en cada articulación o en cada sector corporal que encontramos algún desbalance o alguna alteración. Perdón por la velocidad, pero bueno, lamentablemente no tengo más tiempo, pero bueno, muchas gracias por la invitación. Hola. Es muy poquito tiempo. Excelente, Miguel. Ahora rápidamente pasamos a la doctora Julieta Alfonso, médica pediatra, especialista en medicina del deporte,
trabaja en el Laboratorio de Evaluaciones Deportivas del LAB, el Hospital Privado Universitario de Córdoba y la Clínica Universitaria Reina Fabiola, es secretaria del Comité de Medicina del Deporte Infanto Juvenil de Argentina de Pediatría de Córdoba, prosecretaria de SOMERECO, de la Sociedad de Medicina del Deporte de Córdoba, y magíster en Fisiología del Ejercicio en la Universidad de Barcelona. Así que cuando puedas compartir, Juli, parte de eso. Hola, no sé si se está viendo. Sí, no se lo Todo escucha perfecto, al Julieta. doctor Ulloque. Sí. Sí, Todo no, perfecto. Fernando, Ahí lo está perdimos a perfecto. Fernando. Bueno, suele pasar con su conexión, les cuento. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Paren que quiero minimizar esto. Ahí está. Bien. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que un placer a estas altas horas de la noche estar acá. Voy a intentar ir rapidito, dejar algunos puntos y bueno, y después pueden ahondar, les dejo ahí toda la bibliografía. Lo que vamos a tratar es REDS, que es la deficiencia energética relativa en los deportes, y le vamos a dar un nuevo enfoque a lo que es la tríada de la mujer deportista. No está pasando, ahí está. En el año 2014 se publica en el British Journal of Sport Medicine un consenso sobre la tríada de la mujer deportista. Una de las principales investigadoras es Mary Jane de Souza, con sus colaboradores, y ellos hablan de la tríada de la mujer deportista, que creo que todos la conocemos, en donde hay tres factores fundamentales. Uno es los trastornos menstruales, la baja densidad ósea y la deficiencia energética. Pero en este consenso, ellos hablan de un continuo. Antes se hablaba de esta triada que, bueno, que se instalaba y que pasaba esto, y cuando teníamos la triada llegábamos tarde. Bueno, en realidad lo que dice este consenso es que esta triada es un continuo desde salud hacia enfermedad. Entonces, tenemos en el luz verde lo que es la óptima disponibilidad energética, la óptima salud ósea, la eumenorrea, y nos vamos corriendo hacia la luz roja, donde tenemos una reducida disponibilidad energética, con o sin trastorno alimentario, que eso antes se decía siempre iba con trastorno alimentario, con trastornos menstruales subclínicos y con baja densidad ósea. Y si seguíamos en esta baja disponibilidad energética, podíamos llegar a una baja disponibilidad de energía, amenorrea hipotalámica funcional y osteoporosis. En el año 2018 sale un nuevo consenso que ya instalan lo que significa REDS. REDS, la deficiencia energética relativa en el deporte. ¿Y qué significa esto? Son alteraciones de las funciones fisiológicas causadas por una deficiencia energética relativa. Y si queremos saber cómo conocer esta disponibilidad energética, tenemos que ver el ingreso energético menos el gasto energético sobre la masa libre de grasa. Y tenemos valores que son mínimos. Lo mínimo recomendable son 30 kilocalorías por kilo de masa libre de grasa, ¿sí? Y ahí estamos en el límite inferior, ¿para qué? Para poder llevar a cabo las actividades metabólicas necesarias, para lo que es la vida, digamos, ¿eh? Cuando bajamos esos 30 kilocalorías, ya empezamos en un déficit energético moderado, y cuando bajamos de 10, en un déficit energético severo. ¿Y qué significa esto? El ingreso, el egreso, el equilibrio, ¿sí? Si nosotros estamos en luz verde, tenemos que nuestro ingreso energético está en equilibrio con nuestra demanda energética. Entonces vamos a tener la energía que necesitamos para el entrenamiento y vamos a tener una energía suficiente para los procesos vitales. ¿Qué pasa si me excedo en el entrenamiento? Voy a tener una demanda energética para el entrenamiento aumentada, ¿y qué va a hacer? Me va a reducir la energía disponible para los procesos vitales. ¿Y qué pasa si tengo un insuficiente ingreso energético? La demanda para el entrenamiento puede ser la misma, pero se va a reducir la energía para los procesos vitales, ¿sí? Entonces, ¿sí? Bueno, tenemos entrenamiento, tenemos nutrición, tenemos recuperación. Y podemos estar en verde o podemos estar en entrenamiento excesivo o bajo, nutrición excesiva o baja, recuperación excesiva o baja. Y todo eso afecta al sistema endocrino. Y eso puede afectar la performance.
Y ya no hablamos más de una triada, fíjense cómo se amplía el panorama. La triada está acá, alteración menstrual, alteración ósea y la baja disponibilidad energética. Esto es lo que se llama la triada de la mujer deportista. Pero fíjense cómo se amplía el panorama, ¿sí? Y ya hablamos de alteraciones psicológicas, que fíjense que la flecha es roja, porque puede ser causa o puede ser consecuencia del RETS. Hay alteraciones de crecimiento y desarrollo, alteraciones hematológicas, metabólicas, endocrinas, inmunológicas, gastrointestinales, cardiovasculares, ¿sí? Y se animan a un poco más. No es solo en las mujeres, ahora hablamos de varones. Y en los varones esto puede suceder. Y en los varones está demostrado que existe un hipogonadismo por el ejercicio en el varón por un déficit energético. Con las mismas alteraciones que puede tener la mujer, salvo que son alteraciones en la función reproductiva y no trastornos en el ciclo menstrual. ¿Sí? Y esta es una simplificación de qué sucede cuando hay baja disponibilidad energética. O sea que el kit de la cuestión es la disponibilidad energética. Hay alteración del descanso, aumentan los estresores, disminuye la glucemia, eso genera una afectación a nivel del hipotálamo, disminuye la hormona liberadora de tiroides, la hormona liberadora de gonadotrofinas, aumenta la hormona liberadora de la corticotrofina. A nivel de la glándula pituitaria genera disminución de la hormona de crecimiento con alteración de la composición corporal, disminución de la TSH con disminución de T3 y T4, alteración con disminución de la tasa metabólica basal, que también afecta la densidad ósea, también afecta a nivel gonadal, porque se disminuye FSH y LH, disminuyen los estrógenos, disminuye la testosterona, genera alteración en la densidad ósea, aumenta la CTH, aumenta el cortisol, disminuye la inmunidad, favorece las infecciones, se disminuye la leptina, se disminuye la insulina, disminuye el tejido adiposo, aumenta el glucagón, disminuye insulina. O sea, fíjense todo lo que genera y cómo va más allá de una triada. Esto es, para explicar rápidamente, varón-mujer, qué es lo que pasa, qué es lo que les acabo de decir, ¿sí? Desde el hipotálamo hacia la hipófisis y hacia las gónadas, hay disminución de la liberación de las hormonas con disminución de testosterona y afectación reproductiva en el varón, y disminución de estrógeno y progesterona en las mujeres tenemos el ciclo menstrual, con lo cual para nosotras es evidente ver si hay alguna alteración, donde también hay alteración de la reproducción en la mujer, ¿sí? ¿Y qué pasa con la performance? Porque no es solamente fisiopatología, sino también afecta la performance, afecta el rendimiento deportivo. ¿Qué hace este síndrome? Genera disminución de la respuesta al entrenamiento. El juicio va a estar alterado, con disminución de la coordinación, de la concentración, irritabilidad, depresión. Disminuye lo que es el depósito de glucógeno, tan necesario en el deporte, altera la fuerza muscular, disminuye la performance, sobre todo en resistencia, ¿sí? O sea que ya se afecta el rendimiento deportivo. ¿Qué tenemos que hacer? Tenerlo en mente. Esa es nuestra manera de prevenirlo. Y esa es nuestra manera de llegar a tiempo y no llegar cuando este síndrome ya esté instaurado. Debe ser parte del examen clínico anual del deportista. Debemos sospecharlo siempre. Buscar desórdenes alimentarios, ver si hubo pérdida de peso, alteraciones en crecimiento y desarrollo. Muchas veces tenemos la posibilidad de ver chicos durante mucho tiempo y vemos que la curva se aplana. Y decimos, ¿qué pasó con esta curva de percentilos? O si lo vemos por primera vez, vemos que está fuera de los percentilos normales. Alteraciones endocrinas, lesiones y enfermedades recurrentes. Muchas veces estos chicos tienen fracturas por estrés o lesiones a repetición y no sabemos bien qué es lo que está pasando. Disminución o variabilidad del rendimiento. Venía con un rendimiento espectacular y de repente bajó, asociado a alteración del crecimiento, asociado a pérdida de peso. Si indagamos, lo más seguro es que vamos a poder prevenir que progrese. Y también los cambios de estado anímico. Son fundamentales tenerlos en cuenta. Hay muchas encuestas. Yo le traigo acá dos, que es la FAST, la LIF. Estas son encuestas que se le hacen a mujeres, ¿sí? Que están validadas. Y también surge una nueva, que es, esta es específicamente en el deporte del ciclismo para varones. Entonces podemos implementar encuestas en nuestros deportistas para ver si esto está ocurriendo o no. ¿Y qué hacemos? ¿Los dejamos participar, sí o no? Y depende en qué estadio esté.
Esto es muy simple, tenemos un semáforo, luz verde, luz amarilla, luz roja. Luz verde es cuando tiene un crecimiento y desarrollo acorde, cuando tiene hábitos alimenticios que son saludables, la función endocrina está normal, ¿sí? En esos casos puede competir, puede entrenar, obviamente siempre educándolo desde el consultorio. En las nenas yo siempre insisto en el control de los ciclos menstruales. Es importante indagar y trabajar en esto desde el consultorio. Luz amarilla son los que pueden entrenar mientras se mantengan en un plan de tratamiento. Y en estos casos tenemos que hacer un seguimiento que es cada mes o cada 3 meses, dependiendo de cómo se encuentre el deportista, ¿sí? Y estos son los que tienen pérdida de peso, que han alterado el rendimiento, que tienen alteraciones psicológicas. Entonces esto es lo que ya debemos decir, bueno, frenamos un poquito, vemos qué pasa, acomodamos y entrenamos, ¿sí? Pero con un seguimiento y con un tratamiento. Luz roja no compite, no entrena. Y estos son, por ejemplo, los que tienen alteraciones electrocardiovasculares severas, o que tienen una pérdida de peso extrema, o los que tienen ya alguna alteración ósea, ¿sí? Ya instaurada. Y el tratamiento es la modificación del ejercicio y de las prácticas nutricionales. ¿Para qué? Para mejorar la disponibilidad energética. Y este tratamiento es en equipo. O sea, no puede existir un tratamiento que no sea interdisciplinario en estos casos. Tiene que estar el entrenador, tienen que estar los padres, tiene que estar el deportista, el médico, la nutricionista, el psicólogo. Todos debemos estar con este deportista en particular, siguiéndolo, acompañándolo en este tratamiento. Me gusta siempre terminar con una frase, me parece que da para la ocasión, puede ser poderosa y hermosa al mismo tiempo, de Serena Williams. Y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juli. Excelente. ¿Me escucha ahí? Y está bien, Fernando. Bueno, ahora siguiendo con la interdisciplina, la licenciada Karina Juárez, profesora, licenciada en psicología, especialista en psicología del deporte, psicóloga de deportistas de mediana y alta competencia, asesora externa del entrenador deportivo, psicóloga del deporte del Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la Agencia Córdoba Deporte. Bienvenida, Karina. Gracias. Te escuchamos. Vale, voy a compartir. Ahí lo pueden ver, ¿verdad? Vale. Bueno, muchas gracias. Vale. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Y antes de empezar, muchas gracias al comité organizador por invitarme. Bueno, lo que les voy a presentar ahora es un estudio que estuve realizando sobre el impacto psicológico del entrenamiento deportivo en situación de confinamiento. Es un estudio de tipo descriptivo transversal, participaron 804 deportistas, y la recolección de datos se hizo a través de un formulario online que se distribuyó por redes sociales y por correo electrónico, y que fue diseñado específicamente para este estudio. El objetivo principal, por supuesto, fue poder conocer acerca del impacto psicológico que generó el entrenamiento deportivo. Perdón, ya no me da más la garganta hasta ahora. Y los objetivos secundarios, conocer acerca, por ejemplo, de cómo influyó este entrenamiento deportivo en confinamiento en estas variables que nosotros solemos trabajar en entrenamiento mental, como son la concentración, la autoconfianza y la motivación. Esos fueron los objetivos secundarios. Bueno, acá voy a pasar rápidamente por los porcentajes. Los que figuran acá son los porcentajes más altos, las respuestas más elegidas. En esta primera imagen lo que podemos ver, sobre todo en los primeros 3 porcentajes, es cómo influyó o cómo afectó a los deportistas encuestados el confinamiento en general, ¿sí? Acá lo que podemos ver es que afectó emocionalmente de forma negativa, con frecuencia tuvieron pensamientos negativos y
sintieron mucha ansiedad y angustia durante el confinamiento. Es esperable que el porcentaje de emociones sea muy similar al de los pensamientos negativos, porque desde lo mental siempre planteamos que si no podemos regular los pensamientos, es muy difícil poder regular también las emociones que esos pensamientos generan. Y ya sí, en el último porcentaje, el 76%, ya ahí hablando de la adaptación al entrenamiento en confinamiento, el 76% consideró que su adaptación en estas condiciones fue mala o regular, ¿sí? Un porcentaje bastante alto y que fue aumentando también a lo largo del tiempo. Este estudio comenzó el 30 de marzo y finalizó el 7 de julio. Y otro dato que no dije es que participaron deportistas de 13 países y de más de 30 disciplinas deportivas, tanto individuales como grupales. Acá lo que vemos es la diferencia en cuanto a cómo se tuvo en cuenta el aspecto mental y el aspecto físico. El 91% de los deportistas que respondieron al formulario contaban con una planificación para trabajar el aspecto físico, ¿sí? al inicio del confinamiento. Pero solamente de estos deportistas, el 15% solamente contó con una planificación para poder trabajar el aspecto mental. Este porcentaje de 15% es ínfimo y mínimo si consideramos que el 92% de estos deportistas consideró que el aspecto psicológico es muy importante y que influye mucho o bastante al momento de adaptarse a este tipo de entrenamiento, en este caso en confinamiento. Y el 73% de estos deportistas consideró que el entrenamiento en casa producía desmotivación, incertidumbre y aburrimiento. Primero, el porcentaje más alto era incertidumbre al principio de la cuarentena, ya luego pasó a el porcentaje más alto aburrimiento y por último ya desmotivación. El 25% comenzó a entrenar el aspecto mental durante el confinamiento, lo cual eso es algo positivo, más allá de que el porcentaje sigue siendo muy, muy ínfimo. Y esto también nos muestra la necesidad de muchos de los deportistas de contar con nuevas herramientas, sobre todo desde lo psicológico, para poder afrontar una situación compleja e inesperada en donde por ahí a lo mejor no contaban con todos los recursos. Después voy a pasar directamente al 71%, que con el paso de los días su entrenamiento no mejoró, ¿sí? Con el paso del tiempo notaron que la adaptación al entrenamiento no fue buena. Y el 80% notó que sus ganas de entrenar en esta situación de confinamiento había disminuido. Y de hecho el 42% estuvo pensando de forma frecuente todos los días en romper con esta cuarentena para entrenar en espacios libres o en espacios del club, en espacios más cotidianos en donde el entrenamiento ha sido habitual. Bueno, en estos últimos 3 porcentajes, sobre todo, lo que podemos ver es la percepción que tuvieron los deportistas respecto a su futuro deportivo. El 48% pensó en retirarse del deporte, y esto lo asocio con lo que decía recién el doctor Ulloa, que esto de la deserción en el deporte en esta situación de cuarentena, un porcentaje bastante alto. Y el planteo era retirarse del deporte de forma definitiva o temporal. ¿Sí? Muchos deportistas, y esto visto desde la práctica, no en el estudio, aprovecharon esta situación para poder ponerse al día con estudios y hacer otras actividades que por ahí, cuando hay un calendario competitivo más ajustado, no lo pueden hacer. El 74% piensa que el confinamiento perjudicará su rendimiento deportivo a futuro, y más de la mitad de los deportistas consideró que la situación del confinamiento significó un retroceso en su rendimiento deportivo. En esta imagen podemos ver ya lo que tiene que ver con una de las habilidades psicológicas que solemos trabajar, que tiene que ver con la autoconfianza. ¿Sí? La autoconfianza es la convicción que tenemos de que contamos con herramientas para lograr un objetivo. Esta capacidad, esta confianza en habilidades técnicas y deportivas disminuyó en el 67% de los deportistas, es un porcentaje muy significativo, y el 81% presentó dificultades para dormir. Esto, bueno, también era esperable un porcentaje tan alto,
viendo que los deportistas no presentaban mucha angustia, muchas emociones que podemos considerar desadaptativas, era esperable que también eso podría repercutir en la calidad de sueño. Y lo que vimos también, lo que se vio también es que estaban durmiendo antes del confinamiento un promedio aproximado de 7-8 horas, y durante el confinamiento las respuestas con mayor porcentaje eran 5 horas o menos, o de 10 horas a 12. Sí, hubo también un cambio muy importante en esto. 71% se desconcentró siempre o con frecuencia durante los entrenamientos en casa. Es un porcentaje muy alto si se espera cierto grado de desconcentración, sobre todo al principio, por esto de que los estímulos que hay en casa no son los estímulos con los que entrenan frecuentemente y el espacio se comparte con familiares y demás. Pero igualmente el porcentaje, a mi criterio, es bastante alto. Y el 56% entrenó menos de lo que solicitaban los entrenadores, ¿sí? Así que por más que el 90%, un poco más, tuviese planificaciones para trabajar el aspecto físico y técnico en casa, se redujo ese porcentaje al 56%, entrenando menos de lo que estaba previsto. Y tiene que ver también con esto de la desmotivación y todas esas sensaciones poco funcionales que pueden haber vivido durante el confinamiento también. 76% tuvo miedo o una excesiva preocupación por aumentar de peso, ¿sí? Ese porcentaje no es que fue aumentando, fue un porcentaje que se mantuvo prácticamente durante todo el confinamiento, o lo que duró el estudio en realidad. Después podemos ver en los últimos 3 porcentajes lo que tiene que ver con la actitud que tuvieron los padres, ¿sí? Recibieron el 47% consejos habitualmente de padres o tutores sobre cómo mejorar o cómo hacer las planificaciones que ya tenían dadas por los entrenadores. Y el 52% de estos deportistas que recibían consejos sintieron esta intervención de los papás o los tutores con presión o enojo, y la tercera respuesta más respondida más elegida fue angustia también. Y el 49% pensó que pasar más tiempo de lo habitual con la familia resultaba frustrante o malo, y en realidad uno puede pensar también que no tiene que ver con que el ambiente familiar sea negativo en sí, sino que tiene que ver con, muchas veces los deportistas pasan muchas horas en entrenamientos, en gimnasio, muchas horas fuera de casa, y por ahí adaptarse a una dinámica nueva, familiar, eso puede haber afectado de forma más negativa. Lo que más tenemos para rescatar es el nivel de desmotivación durante este periodo. Entrenar en confinamiento produjo desmotivación en el 35% de los deportistas encuestados, y el porcentaje de desmotivación aumentó del 9 al 35% en los últimos 40 días en que estuvo a disposición el formulario para ser completado, lo cual demuestra cómo lo mental y lo psicológico influye en esta adaptación a situaciones como esta, y realmente que pase del 9 al 35% en 40 días es realmente llamativo, y demuestra también la escasez de recursos que han tenido estos deportistas para poder afrontar esta situación, ¿sí? Bueno, conclusiones y recomendaciones. Bueno, el aspecto mental, ¿sí? Podemos considerar que es importante al momento de adaptarse al entrenamiento en confinamiento. Los deportistas transitan situaciones de confinamiento con ansiedad y angustia. El entrenamiento en confinamiento aumenta esta sensación de incertidumbre, aburrimiento y desmotivación. Y el descanso nocturno se ve afectado, mientras que la preocupación por el aumento de peso también el de peso corporal fue muy evidente. Y algo que me llamó la atención también es que yo consideraba que podrían llegar a tener un porcentaje más alto de planificaciones desde lo nutricional, y solamente el 20% de estos deportistas contaba con una planificación para trabajar el aspecto nutricional. Eso sí me llamó la atención, bastante bajo también.
Las frecuentes recomendaciones de los padres sobre la forma de entrenar en casa generan presión y enojo, también entonces hay que trabajar con los padres, que también pueden llegar a transmitir sus propias emociones durante una situación como esta a los deportistas, por eso hay que trabajar no solamente con el deportista desde el ámbito mental, sino también trabajar con los papás, ¿sí? Que tienen que adaptarse también a una dinámica distinta y por ejemplo, a hacer de su casa un club, lo cual también puede generar ciertas emociones que son difíciles de regular. La adaptación a los entrenamientos tiende a ser regular o mala y se entrena menos de lo planificado. La confianza en las habilidades deportivas disminuye y aumenta la posibilidad de abandonar el deporte, ¿sí? Y el confinamiento significa un retroceso en el rendimiento para estos deportistas y la posibilidad de que a futuro este rendimiento también se vea afectado. 3 recomendaciones básicas. Considerar el aspecto mental, además del aspecto físico. Hoy en día en el mundo deportivo no se discute que el deportista tiene que ser abordado de una forma integral, tomar en cuenta lo técnico, lo táctico, lo físico, pero también el aspecto mental, como decía la doctora Alonso, esto de trabajar de forma interdisciplinaria con el deportista trae más beneficios para el deportista también, trabajar con los papás, entrenadores, y agrego yo también el aspecto nutricional, que es sumamente importante. Contar con un asesoramiento psicológico le permite al deportista poder regular mejor los pensamientos y emociones, y de esa forma tener una mayor fortaleza mental al momento de tener que hacer frente a situaciones complejas, inesperadas o que significan un alto reto. Y permite mantener también, trabajar el aspecto psicológico, mantener mejores condiciones estas habilidades que necesita un deportista para adaptarse mucho mejor a un entrenamiento, que tiene que ver con la motivación, la concentración, la autoconfianza, y que repercuten también en el tema de la alimentación y en el descanso. Y tener en cuenta a lo mental desde el aspecto preventivo también, ¿sí? No esperar más allá de la pandemia, no esperar a que haya algún problema con algún deportista o que suceda algo a resolver, sino trabajar el aspecto preventivo con lo mental, así como se trabaja desde lo médico, desde lo físico para prevenir. Bueno, también podemos incorporar al entrenamiento el entrenamiento psicológico o mental para que los deportistas puedan desarrollar no solamente lo que tiene que ver con el rendimiento, sino el bienestar psicoemocional del deportista, que son cuestiones que hay que seguir incorporando, ¿sí? Cada vez estamos más incluidos en el trabajo con el deportista, los psicólogos del deporte, pero todavía falta tomar un poco más de conciencia acerca de cómo influye lo mental, no solo en el rendimiento, sino en el bienestar del deportista. Y eso es todo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a tener que, en virtud de la hora, vamos a tener que cerrar la mesa, quedar las preguntas para Tato, bueno, lo veremos después Fabio, pero bueno, vamos a tener que cerrar la mesa por el tiempo, agradeciendo fundamentalmente a Famedel por semejante nivel de jornadas y estando a disposición de todos los que necesiten cualquier tipo de consulta. Perfecto. Gracias, Fernando. Un lujo, la verdad. Una gran jornada de pediatría, una gran jornada internacional. Agradecer a todos. La verdad que las charlas se extendieron 2 minutos más o 3 minutos más, que era lógico. Eso llevó a que la mesa no se pudiera hacer, pero bueno, todos tienen el contacto, los contactos están. Estamos en una época digital que nos podemos contactar. Las charlas van a quedar subidas, así que, como bueno, nada, esto no es un curso, es un congreso, de poco tiempo, dejar la inquietud, y a partir de ahí lograr interrelaciones como se vienen dando, ¿no? Interrelacionarnos uno con el otro en base a la especialidad que cada uno tenga. Tenemos 5 minutitos si quieren hacer un intercambio, Santiago, Fernando, Miguel, Gastón, que están conectados. Perdí 5 minutitos para hablar todos, me abrimos micrófono. En principio, Fabio, felicitarte porque hiciste muy a pulmón, con mucho esfuerzo, un gran congreso. Repito, esto de la apertura de la federación. Me mandaron para hacer informes médicos.
de la federación a la ciencia del deporte le va a dar un matiz completamente diferente, y esto es realmente es obra tuya, es mucho esfuerzo, mucha dedicación, y la verdad que me saco el sombrero porque son pocos los profesionales que dedican tanto esfuerzo en pos de la medicina del deporte. Te felicito. Estamos todos, se ha dado mucho en los grupos, la verdad que ha sido de los grupos de WhatsApp, ha sido increíble, la verdad que es un poco de todo, y estamos para adelante. Así que bueno, abrazo gigante, Miguel. Esto Un abrazo. recién empieza. Esto recién empieza. Muchas gracias, Esto Pablo. recién empieza, grande, Fernando. Claro. Nos vemos, gente, mañana. Gran trabajo, Fabio. Excelente. No, a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos para Colombia, saludos para todos lados. Saludos Para a México. todos. Felicitaciones. Mañana a es todos. las 18. Mañana es las 18 con metabolismo. ¿Está bien? Perfecto, Muchas gracias. Muchas Gracias. gracias. Felicitaciones a todos. Gracias, Adriana. Anda a tomar una cervecita.